Un milagro secreto pude ver, bifurcar la biblioteca de Babel, mientras ruinas circulares se adueñaban del Aleph, un laberinto de ficciones pude ver. Bien, regresamos. He comenzado con Borges porque lo que vamos a tratar hoy se liga mucho a la obra borgiana. Se liga mucho a ese concepto que tenía Borges de lo que es un todo. Entonces, hoy toca hablar de la totalidad. Y Ser y Muerte comienza este capítulo de la siguiente forma. Todos los posmodernos nos dijeron que la historia era una infinita fragmentación imposible de ser entendida. Si la historia no la podemos entender, entonces tampoco la podemos cambiar. Este es el punto canallesco de los posmodernos. Nos vienen a trizar la historia en miles de pedazos, diciendo que la idea de totalidad es totalitaria. Destrozar la historia implica la imposibilidad de conocerla. La imposibilidad de conocerla implica la imposibilidad de transformarla. Entonces, por el contrario, el esfuerzo sartreano es tratar de comprender la historia, de volverla transparente para el sujeto y para los sujetos que la hacen. Esto fue tomado del libro ¿Qué es la filosofía? El saber de todos los saberes, de José Pablo Feynman. Esa es la parte donde él habla de los posmodernos y de lo que ellos intentan hacer con la idea de totalidad, que era un poco ya lo que hablábamos sobre la verdad. Fragmentar la historia. Decir que la historia se mueve de fragmentación en fragmentación y que no existe una historia, una totalidad que hace de la historia un conjunto, vamos a decir, universal e infinito. La palabra infinito, desde luego, nos remite a Borges. ¿Y por qué traigo a Borges como modo de filosofía, modo de literatura, modo de poesía y todo lo que eso conlleva en cuanto a la totalidad? Porque la obra borgiana es una totalidad. Borges creía en el concepto de totalidad. Borges sentía que había en el cosmos, sentía que el infinito demandaba un orden, que demandaba de por sí ya una totalidad mayor a la que el sujeto a veces percibe. Entonces, esto también se une a la parte de la literatura y la poesía y la filosofía que podemos sacar de la literatura. Por ejemplo, un cuento como Tlön Uqbar Orbis Tertius de Borges tiene más filosofía, prácticamente, o tiene la misma filosofía que The Stranger de Albert Camus. Creo que ya había dicho esto. Y es algo que debemos tener siempre presente y no ignorar a la literatura en ese sentido. Borges trabaja muy bien ese plano entre el ensayo, entre la ensayística, la filosofía, la literatura y todo lo que concierne la escritura. Entonces, de la literatura sí se pueden sacar
muchísimos fragmentos filosóficos y muchas ideas filosóficas. Entonces, el concepto de totalidad existe. Existe una totalidad en la cual se mueve el sujeto y no puede sino moverse en ella. Heidegger diría que ese estado de arrojo en el que se encuentra el Dasein, en ese mundo que fue arrojado, es un mundo. Es un mundo, y cuando decimos un mundo, un universo, es porque existe la totalidad. Si usted se mueve dentro del planeta Tierra, lo encierra una totalidad. De que se pueda interpretar o se puedan interpretar cosas de formas diferentes y que depende de la situación, eso no se discute. Como ya dije, hay que analizar el poder como lo hace Foucault. La deconstrucción, deconstruirlo todo, yo siempre digo deconstrucción más de como el término heideggeriano y no de Derrida. Porque Derrida toma eso de Heidegger, que es el concepto de destrucción, de construir para volver a reconstruir algo. Hay que ver todo, vamos a decir un texto, una obra arquitectónica, una pieza musical. Hay que deconstruirla para poder apreciar y ver todas las vertientes que esta obra nos trae, que no es solamente siempre una. Eso está perfecto, pero de que dentro de todo eso no existe una totalidad que rige ese estado de arrojo en el que se encuentra el Dasein, eso ya es una falacia. Entonces, por eso he querido comenzar este capítulo de la totalidad con Borges, porque creo que no hay un escritor que tenga en su obra tanta totalidad como la tiene Borges. Ya mencionábamos a Tlön, y para sacar un poco esa filosofía que trae Tlön, porque al final del cuento Borges dice, el mundo será Tlön. Y yo digo que en este mundo ya estamos en Tlön. Ya estamos más allá del posmodernismo. El posmodernismo nos ha empujado hacia Tlön. El Tlön es ese mundo artificial, ficticio, que se va apoderando de la realidad. Y en esos momentos tenemos un Tlön tan fuerte con el nihilismo que existe, que se ha apoderado de la realidad y se ha tomado como real muchas cosas que en realidad no son reales. Y la realidad ahora, la realidad real, es ahora algo bien difícil, no tanto de entender, sino de encontrarla. Muchas personas piensan que viven una vida real, entre paréntesis, una vida auténtica. Y no es el caso muchas veces. Muchas veces se vive en Tlön. Tlön ya ha ocupado ese espacio y se ha convertido en esa totalidad que a la que el PEMP tiene que adaptarse y responderle. Bien, eso es un poco de totalidad, que eso se encuentra y se explica bien en Ser y Muerte. Y la relación, también nos metimos un poco en la relación que tiene la obra de Borges con el concepto de totalidad y todo lo que puede también encontrarse en la literatura en general. En la literatura en general. ¿Cuál es ese cuento de Dostoyevsky? The Dream of a Ridiculous Man. El sueño de un hombre ridículo. Eso es un cuento lleno de psicología, claro está. Pero también hay filosofía ahí dentro de ese cuento. Se debate el tema del suicidio.
el personaje comienza queriendo suicidarse. Se debate el tema de la moral dentro de ese cuento, de esa literatura de Dostoyevsky. Bien, el concepto de totalidad existe, está ahí y nos rige. Gracias.